Considero que sí se ha generado una transformación importante en el arte a través de la guerra y en su representación, debido a que pues la guerra muchas veces ha moldeado el pensamiento y las ideologías de distintas personas y de la comunidad como tal, y al ser artista y al intentar expresar lo que está ocurriendo en el momento se puede dar una perspectiva desde la víctima, así mismo como desde el victimario, y esto puede llegar a transformar la visión y la perspectiva en cómo se ve esto en la guerra o cómo esto es narrado. Bueno, creo que al uno ser artista, uno siempre tiene la responsabilidad y como que busca el poder expresarse y el poder ser un vehículo para poder expresar las voces de otros. Por ejemplo, la fotografía en el arte es una clara representación de cómo el contexto social y político moldean totalmente el arte. Es decir, hay muchos fotógrafos como Jesús Abad Colorado que ha ido a los lugares de tensión y de guerra y violencia, en donde pues va y da testigo de lo que son las víctimas, de los retratos, de lo que está sucediendo. Entonces muchas veces el arte se dirige hacia esa manera de expresión y de ser un vehículo y una voz para las víctimas o el victimario. Creo que se ha creado, por lo menos en Colombia, una estética específica en torno a los conflictos armados, como lo ha sido el conflicto entre la guerrilla y el ejército militar, como he vuelto a mencionar, de Jesús Abad Colorado, en donde se ha creado unos retratos en blanco y negro, a color, de imágenes muy gráficas acerca de lo sucedido o de momentos de tensión, de tristeza, de dolor. Creo que también se ha construido una estética mucho desde el amarillismo, sobre todo en los medios de comunicación, en donde pues ellos muestran imágenes muy explícitas de los cuales solo quieren ganar que la gente los vea y que se cree un morbo a través de ellos. Bueno, considero que el arte como tal percibe a este sujeto como una persona un poco víctima, y siento que lo lleva desde los orígenes de la recomposición de los conflictos y como la reinserción un poco. También considero que, marica, no sé, pienso que el papel de la memoria colectiva en representación de la violencia, el arte y la guerra muchas veces es utilizado para poder crear esto de no volver a repetir la historia, es decir, como no volver a el mismo punto desde el principio y no crear, sino crear conciencia y reflexión a través de cómo se puede reparar esto que sucedió de una manera violenta. Hola, mi nombre es María José Hermosa, soy estudiante de Antropología con enfoque en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes y estoy en tercer semestre. Bueno, María José, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a continuar con unas preguntas. La primera es, ¿cuál es el papel de la memoria colectiva en la creación y recepción de obras de arte que abordan la violencia y la guerra? Bueno, digamos que cuando se trata del conflicto armado, el arte tiene un papel muy importante porque sirve como herramienta para poder construir redes de apoyo y vínculos entre las víctimas que les permitan exteriorizar todas esas emociones y esas dolencias que han vivido durante ese proceso de guerra. Entonces, digamos que la memoria colectiva de alguna manera se ve inscrita en el arte y en las representaciones artísticas que realizan las personas para poder hacer uso de su voz con otro tipo de representaciones, como en este caso que sea visual, y poder expresar su punto de vista, poder hacer crítica sociopolítica, entre otras cosas. Muy bien, ahora vamos a continuar con la otra pregunta, la cual es, ¿cómo contribuye el arte a la reflexión y comprensión antropológica de la naturaleza humana en contextos de conflicto armado? Bueno, digamos que el arte, como mencionaba anteriormente, ha servido como una herramienta política, sobre todo en este contexto del conflicto armado, y permite mostrar cómo los seres humanos están en esa constante necesidad de hacerse valer, de sentirse representados con algo, y digamos que el arte ha sido algo que ha permitido como justamente materializar todos estos conceptos que han creado los humanos. De alguna manera también esto permite, como mencionaba, crear redes y conectar a personas a través de algo tan sencillo de entender como puede ser algo visual,
porque por ejemplo en épocas de guerra muchas veces en poblaciones donde hay analfabetismo, donde hay pobreza y la gente no es capaz de acceder a documentos, por ejemplo, el arte es una herramienta que les permite acercarse al contexto sin tener que ver muchas otras cosas, ¿sí? Un ejemplo particular que a mí me llamó mucho la atención es el caso de las Madres de Mampujá. Es un colectivo que fue afectado por la violencia, sobre todo por los grupos guerrilleros, y decidieron comenzar a tejer como su historia, como para fortalecer vínculos en la comunidad y poder expresar como su versión en todo ese conflicto. Para cerrar esta entrevista, la última pregunta es: ¿de qué manera el contexto sociopolítico puede moldear el tono y la temática de las obras de arte que representan la guerra? Bueno, digamos que siento que el entorno en el que se desarrollan las personas indiscutiblemente influencia los movimientos artísticos. Solo basta, por ejemplo, observar el arte revolucionario con la Revolución Francesa, y cómo esto generó un impacto en que la mayoría de artistas comenzaran a retratar a personajes ilustres de la revolución o escenas que representaran como ese anhelo de la libertad. Entonces siento que pues el contexto evidentemente impacta a las personas y los artistas que buscan representar y liberar todas estas tensiones políticas, pues de alguna manera quieren como plasmar eso visualmente, ¿sí? Entonces, pues lo hacen a través de las pinturas y del arte. Entonces siento que sí, evidentemente hay como una influencia. Muchísimas gracias, María José.